Яблони и груши поплыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Выходила, песню заводила про лихого сизого орла. Bienvenidos amigos, estamos otra vez aquí en Coordenada Global, en este espacio de análisis de la coyuntura nacional e internacional. Y bueno, vamos ahora con un tema obligado también sobre la importación de combustibles. Hace una semana y media se anunció por parte del presidente Enrique Peña Nieto la importación libre de combustibles, evidentemente y particularmente desde Estados Unidos. Y bueno, pues esto adelanta de hecho aspectos de lo que es la reforma energética. Entonces vamos sobre este tema. Jesús, ¿cómo estás? Hola, pues yo tengo que confesar, digamos que me da un poco de pereza después del coraje, ¿no? Que de hace, pues que ya llevamos como desde hace como 2 años, ¿no? Más o menos. O sea, pero cuando te da coraje, después te da pereza. Sí, o sea, ya de tanto es como forma de autodefensa, ¿no? Así, okay. De defender la mente, ¿no? La salud mental. ¿En qué sentido? Llevamos como 2 años en el que la embestida hacia petróleos mexicanos se aceleró. Digamos, todo este proceso de neoliberalismo desde el gobierno de Salinas de Gortari, de ir dividiendo, de ir dando pequeñas concesiones al capital privado, ha desembocado en esta reforma energética del presidente Peña Nieto y en la prácticamente desaparición total, digamos, de lo que va a ser Pemex. El escenario es mucho peor. Por ejemplo, en enero pasado se anunciaron 10.533 despidos en Pemex, ¿no? Exacto, trabajadores. Que era aproximadamente el 66% de todos los despidos que estaban planteando, y claro, y ya se están hablando de nuevos recortes, ¿no? Y la otra noticia, digamos, que también se va a dar en diciembre más o menos del año pasado, va a ser que se estaba planteando la introducción de otras petroleras en la venta, digamos, en la expedición de gasolinas, ¿no? Shell, Mobil, Chevron, bueno. Las clásicas empresas internacionales. Y todas, digamos, todas las que se puedan meter, ¿no? Se van a abrir. De una forma muy interesante, digamos. Interesante, y aunque una cosa es reconocerles, digamos, las estrategias que los neoliberales están utilizando en este momento, y otra cosa es que no deje de dar coraje, ¿no? Por un lado, nos empiezan a bombardear con noticias, Televisa y TV Azteca principalmente, y de allí todos los medios de comunicación. De repente se escandalizan que las gasolinas en México son casi el doble de caras que lo son en Estados Unidos. Y dicen, Pemex en Estados Unidos está vendiendo a la mitad de precio las gasolinas, ¿no? Entonces, bueno, se levanta, digamos, una indignación total, etcétera, etcétera. Y Pemex responde, bueno, es que en Estados Unidos nos tenemos que adaptar al mercado de los Estados Unidos, a los precios de los Estados Unidos, ¿no? Entonces se va deslizando la idea en términos de opinión pública que si tuviéramos más competencia en gasolineras, entonces los precios de las gasolinas se tendrían que bajar como a nivel internacional, ¿no? El discurso clásico del libre mercado. Sí, pero fue bastante grosera la forma en que lo utilizaron, aunque claro, es de reconocerlo, bastante astuta. Aunque claro, cualquier medida, es que de verdad cualquier medida que los neoliberales, que esta oligarquía emplee en México es bastante fácil por el grado de, ¿cómo diremos? De pendejez en la que se encuentra la izquierda y las fuerzas democráticas progresistas en este país, ¿no? O sea, cualquier cosa entra y se mete hasta la cocina, ¿no? Exactamente por el grado, no sé, de infantilismo, no sé, la pendejez en la que vivimos los que somos de oposición. Evidentemente el compañero Jesús está muy encabronado, ¿no? Vayamos unos datos en torno a este asunto de la importación de combustibles.
no te vayas a enojar más, por No, favor. claro que no. Bueno, para entender en cómo estamos, es decir, se dio el anuncio oficial, pero los números ya se venían construyendo. El 2015, el año pasado, se llegó al máximo de importación de combustibles. Se llegó a un máximo de 51.3% de nuestro consumo de combustibles, resultaba de importación. Hoy el margen sigue siendo más o menos el mismo, de 51%. En lo que se refiere a gasolinas. De hecho, este año, precisamente, el aumento se dio en un 13% la importación. Es decir, que ya en lo que respecta a gasolinas, ya es el 50% más uno lo que consumimos de combustibles de importación, particularmente estadounidenses. Y entonces, pues se cumple ya, más allá del anuncio oficial, que realmente ya hay una dependencia una dependencia energética de Estados Unidos. Y esto es particular porque, bueno, esto sí es un cambio estructural importante en términos históricos, en el momento en que el país que era importador ahora se vuelve exportador y la economía que exportaba ahora importa combustibles. Obviamente eso trastoca todo el esquema, todo el orden económico de ambos países y particularmente de México. Al día de hoy suena también interesante que no solamente es en el terreno de las gasolinas, porque ahí queda muy claro en términos de lo cotidiano, pero también estamos importando petróleo. Al día de hoy, diariamente se están importando 100,000 barriles diarios, de crudo ligero directamente de Estados Unidos. Claro, y ¿sabes cuáles son una de las justificaciones para que se haga esto? Que como México no tiene, digamos, ya fuentes de petróleo ligeros, así de la forma que se necesita, que se trae de Estados Unidos porque la refinación es mucho más fácil, porque la refinación puede funcionar mejor, las refinerías pueden funcionar mejor. Entonces, vaya, o sea, ¿para qué se hizo, digamos, la reforma energética? En teoría era para producir más petróleo. Y bueno, y lo que se está planteando es que incluso este petróleo no va a funcionar en México. O sea, que mejor sigamos trayendo petróleo ligero, digamos, de los Estados Unidos. Ahora resulta que ni Pemex ni el petróleo funcionan en México. Ahora, hay que entender aquí, amigos, el problema histórico-estructural en el que estamos metidos. No solamente es que ahora pasemos de ser un país exportador a un país importador, y dependiendo particularmente de la economía estadounidense, ya incluso ahora en el aspecto energético, que ya la dependencia existía en términos alimentarios, en términos industriales, en términos financieros, ahora en términos energéticos. Eso es un trastocamiento total, estructuralmente hablando, de la economía nacional y pone al país en vilo. Pero también hay una cuestión aquí interesante, y es que el nuevo papel de Estados Unidos como exportador de petróleo se inaugura en México. Es decir, ahora que Estados Unidos se inaugura como un nuevo país exportador, no lo está haciendo todavía de manera fundamental o de manera imponente hacia el resto del mundo, está empezando en México. Entonces nosotros estamos viviendo este cambio histórico que implica un Estados Unidos como exportador de petróleo, y eso, lo que eso va a implicar, nosotros lo vamos a vivir antes que nadie. Claro, y vaya, es que, digamos, depender de los precios internacionales del petróleo, digamos, exterior, le cambia incluso la viabilidad al sistema político mexicano, a la economía. Recordemos como ejemplo que estos procesos de primavera árabe, digamos, las convulsiones sociales y políticas que se vivieron en el norte de África iniciaron en los países que no tenían petróleo, dependían, digamos, de los precios internacionales del petróleo. Ya México depende, entre muchas cosas, de las cosas más básicas, digamos, sería alimentación y petróleo. De ambos ya dependemos del exterior. Así es. Esto es terrible, porque nos va marcando las pautas de viabilidad como sociedad y como país, como todo.
O sea, exactamente, digamos, como todo. Y como bien dices, la izquierda no está respondiendo, ninguna, Claro. O sea, no se está respondiendo a la altura del problema. Llámese PRD, llámese Morena, ya no digamos Movimiento Ciudadano, que alguien ha dicho que es de izquierda y bueno, Bueno, formalmente incluso lo que se hace llamar, digamos, como la izquierda social, pequeña, autogestiva, etcétera, etcétera. Bueno, esos ni para tomarlos en cuenta, digamos, Sí. no es serio. digamos, La ese tipo de izquierda cosas. como tal y no está respondiendo, y habría que decirlo, no estamos respondiendo para poder ser un Sí, sin poco duda. autocríticos. No estamos respondiendo discursivamente, políticamente, organizativamente. Y esto es un problema, amigo. Esto es un problema porque lo que está en juego no es una cuestión meramente económica, como ya bien lo señalaste. Lo que está en juego es una cuestión política también. Es una cuestión o varias cuestiones sociales, porque la pobreza se va a acrecentar en un país que dependía fundamentalmente del petróleo y ahora no lo va a poder hacer. Pero también es un problema fundamentalmente de Estado Nacional, de proyecto de Estado Nacional. ¿Cuál es la viabilidad de México como Estado Nacional en el siglo XXI si partimos de esta terrible dependencia industrial, financiera, comercial, alimentaria y ahora energética, particularmente con Estados Unidos? Es decir, los neoliberales en este sentido no solamente es que privatizan, han logrado colocar a México enfiladas a Estados Unidos. Es que, imaginemos, ¿no? Digamos, hagamos, hace 100 años, digamos, después de la Revolución Mexicana, la industria petrolera se volvió, se pretendía, y después con el cardenismo se va a volver, la columna vertebral para modernizar este país. La modernización, bien o mal, nos guste o no, los resultados, se logró. Digamos, dentro de las características mexicanas, pero se logró. No somos el país que inició el siglo XX. Se logró, digamos, transformar. Aunque a muchos no les guste, aunque a muchos hablen en contra del Estado, sí, pero fueron una escuela pública que vivió, digamos, por los recursos petroleros esencialmente, ¿no? Bueno, vaya, o sea, ¿hasta dónde hemos llegado? ¿Hasta dónde llegaron el discurso neoliberal que nos fueron recetando, digamos, en las escuelas, en la televisión, en las revistas, en los periódicos, que se elimina, desaparece, prácticamente esto significa que desaparece Pemex y a nadie le dolió? A nadie, ¿no? A nadie. ¿Por qué? Porque nos empezaron a decir desde que éramos pequeños que Pemex era corrupta, y claro que sí lo era, ¿no? Que Pemex era ineficiente, y claro que sí lo era. Que a Pemex se le sangraba y no se dejaba que se desenvolviera como empresa nacional, como empresa modernizada con tecnología de punta. Y sí, claro que eso sucedía, pero con eso se logró que la gente se insensibilizara a tal punto de decir, no es mi pedo. No es mi problema lo que le pase a Pemex. ¿Y cómo carajos que no va a ser tu problema? Lo que podía ser, vamos a sanear Pemex de la corrupción, del sindicalismo charro en el que se vivió, digamos, en general casi nuevas dinastías, ¿no? Que tuvieran una hija viviendo allá en Medio Oriente, ¿no? Como Romero de Champ. Lo que significaba era, vamos a sanear Pemex, no es, me vale madres lo que pase con Pemex. Y eso sí es producto, digamos, de estas posturas que vinieron, digamos, con el neoliberalismo, ¿no? Estos nuevos discursos que por un lado rechazan el Estado porque el Estado de facto es corrupto, entonces por lo tanto Pemex no pasa, la liberación popular no pasa por sanear a Pemex, y el discurso neoliberal completamente en el que dicen entre más privatizado es mejor porque va a ser más eficiente, ¿no? Que no va a resultar, ¿no? Pero bueno, vamos a cerrar esto trayendo, por supuesto, la figura del general Cárdenas, ¿no? A ver si de pronto ahí a los neoliberales les suda un poco, y vamos a tener que convocar un poco el ánimo, el espíritu del general Cárdenas con las siguientes palabras. Vamos a pedirles un poco a ustedes, un poco de respeto, y dice así: Tata Lázaro, Padre del Estado benefactor, líbranos del libre mercado y los capitales golondrinos. Hágase tu voluntad contra posmodernos e izquierdas autogestivas. Perdona nuestras derrotas electorales y que no tomemos el poder.
a uno. Viva la expropiación petrolera y chinga su madre las privatizaciones. Amén. Amigos, con eso nos vamos. Esperamos que estos elementos sirvan. Muchas gracias. Nos vemos después en Coordenada Global. Jesús, Ignacio. Hasta luego.